Hola, muy buenas noches. Como os he prometido, vamos a hablar esta noche un poquillo sobre la fibromialgia. Hablaremos de la fibromialgia como enfermedad, digamos, crónica. Hablaremos un poquito también de del síndrome de sensibilidad química múltiple. Hablaremos también de la electrohipersensibilidad y un poquillo de la fatiga crónica. Un poco la historia desde el punto de vista médico. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, que fue por el año 1998, que empecé la carrera de medicina, se conocía y hablábamos del síndrome de fatiga crónica. Cuando hablamos del síndrome de fatiga crónica, nosotros englobábamos a aquellos pacientes que durante un periodo de tiempo determinado tenían fatiga, digamos, que tenían astenia, cansancio y que no encontrábamos ninguna causa aparente que justificara esta sintomatología. A lo largo de los años, esto ha ido cambiando y ya sabemos que no solo existe el síndrome de fatiga crónica, sino también sabemos que existen otros síndromes u otras enfermedades que la englobamos dentro del marco de lo que en la actualidad se consideran, desde el punto de vista médico, como los síndromes de sensibilización central. Es cierto que hay muchas corrientes ahora mismo de investigación que hablan de que el síndrome de sensibilización central sería una mera forma de englobar a enfermedades que son un poco más complejas que solamente una alteración del sistema nervioso central. Puede que desde un punto de vista esté de acuerdo en que cuando hablamos de fibromialgia, de sensibilidad química múltiple y cuando hablamos de fatiga crónica, tenemos que englobar otros términos totalmente diferentes y tenemos que hablar de otras cosas diferentes. Hasta el momento, y desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, nosotros seguimos englobando estas enfermedades dentro del paquete del síndrome de sensibilidad central. Cuando hablamos de síndrome de sensibilidad o de sensibilización central, nos estamos refiriendo a las enfermedades que nosotros necesitamos saber que están englobadas ahí para poder estudiar. Vamos a hablar de la fibromialgia y aunque en la actualidad la enfermedad se considera o está por la mayor parte de las guías y la mayor parte de los hospitales y de los especialistas que se dedican a ella, fundamentalmente los reumatólogos, en algunos casos también son psiquiatras, otras veces internistas y muy pocos médicos de familia, que son los que más diagnostican esta enfermedad, por lo menos más tienen recursos para diagnosticar la enfermedad. Sí que es cierto que en la actualidad se considera y se maneja como una enfermedad rara, pero queridos amigos y amigas, no es una enfermedad rara la fibromialgia, ni la electrohipersensibilidad, ni tampoco la sensibilidad química múltiple. Tampoco son raros los pacientes que tienen esta enfermedad, solamente son pacientes incomprendidos y sobre todo pacientes desatendidos. Esto no significa que sea una enfermedad rara, no lo es. La fibromialgia es una enfermedad que algunos autores que han hecho estudios recientes la pueden incluso en los países donde se puede estudiar. Habitualmente es cierto que es una enfermedad de países desarrollados, sobre todo porque es donde se diagnostica con mayor frecuencia. Es una enfermedad que puede afectar hasta el 5% de la población. En España los estudios de prevalencia e incidencia de la fibromialgia, de la sensibilidad química múltiple y de la fatiga crónica hablan de que este porcentaje está en torno al 2,5 y hasta el 4%. En el caso de la fibromialgia es una enfermedad fundamentalmente femenina, afecta del 75 al 85% de las mujeres. Y aunque realmente la edad media de afectación de la enfermedad y cuando empiezan a aparecer los síntomas de la enfermedad es entre los 40 y los 45 años, en la actualidad estamos viendo que personas muy jóvenes, incluso hasta niños, ya empiezan con los primeros síntomas que pueden inducir a que realmente se trate de una enfermedad ya que incluso pudiera estar desde el punto de vista genético. Hablaremos un poquito más adelante de lo que en la actualidad, digamos que es lo más reciente en la investigación de la fibromialgia. El sistema nervioso, que es, digamos, el eje fundamental que se afecta en esta enfermedad, no es el único. Se considera que la fibromialgia y este conjunto de enfermedades que están dentro del síndrome de sensibilización central afectan al eje neuroinmunoendocrino. O sea que no es solamente una enfermedad neurológica, sino también es una enfermedad inmunológica y también es una enfermedad endocrina. O sea, es un eje que sería muy complicado explicar en este pequeño directo, pero que es una de las enfermedades más complejas que podemos tener ahora mismo, digamos, dentro de los libros de enfermedades. Este libro que aparece aquí, que yo tengo, que es la última edición del Manual de Medicina Interna de Harrison, que es el libro de cabecera de muchísimos especialistas en medicina interna y que ha sido mi libro de cabecera desde que empecé la carrera de medicina, este que ven aquí, lo que dedica a hablar de la fibromialgia es realmente muy poquito. Es una página, quizás así,
y habla de la fibromialgia en el capítulo de enfermedades reumatológicas. En mi opinión, la fibromialgia no es una enfermedad reumatológica, la fibromialgia es una enfermedad neurológica, porque donde se afecta fundamentalmente es el sistema nervioso. Sistema nervioso que se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Para hablar más rápido, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios periféricos, que son los que recogen y llevan toda la información hacia las diferentes partes del cuerpo. La información que recogen es la información habitualmente de dolor, el tacto, la temperatura. Esa es la información que viaja hacia la corteza cerebral. La información que va es lo que nos permite hacer este movimiento que estoy haciendo yo con las manos, pues la motricidad fina, el retirar cuando hay el dolor, cuando tenemos un pinchazo o lo que sea. Pues en el caso de los pacientes con fibromialgia, lo que sucede es que el umbral para el dolor está muy bajo. ¿Esto qué significa? Que ante cualquier estímulo, ya sea táctil, medioambiental, cualquier estímulo puede provocar dolor. Si el umbral para el dolor disminuye, estos pacientes tendrán dolor siempre, porque evidentemente no tendrán ninguna posibilidad, digamos, de tener una especie de franja en la que se encuentren sin dolor. El umbral disminuye, inicialmente parece algo muy sencillo, que, bueno, tengo un dolor hoy, tengo dolor mañana, lo puedo manejar bien, pero rápidamente este dolor evoluciona a convertirse en una patología crónica. ¿Por qué en la actualidad se maneja en las unidades de reumatología? Se maneja en las unidades de reumatología porque lo primero que afecta es, digamos, las articulaciones. Se considera como una enfermedad poliarticular. Afecta primero las articulaciones, incluso pueden ser las temporomandibulares, los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas, los tobillos, la cadera, pero realmente el dolor que está presente en el paciente con fibromialgia va mucho más allá. Si hablamos de que lo que produce la enfermedad es la disminución del umbral del dolor, con lo cual las neuronas se desajustan rápidamente, las que tienen que ver con toda la información sensitiva, y esto provoca que el paciente sufra más y más dolor, no podemos englobar la enfermedad por el dolor, sino tenemos que englobarla por lo que realmente produce la enfermedad. En este paso, en este momento, la enfermedad no sería una enfermedad reumatológica, sería una enfermedad del aparato nervioso, o sea, del sistema nervioso, sobre todo que afecta al sistema nervioso periférico y al sistema nervioso central. Faltan hacer muchísimos estudios para la enfermedad. Es cierto que la fibromialgia, desde mi punto de vista, en mi opinión, es una enfermedad fácil de diagnosticar si se tiene en cuenta, si la tienes dentro de tu, digamos, sacos de enfermedades, porque nosotros los médicos funcionamos un poquito como un ordenador, síntoma, enfermedad. Pues si la tienes dentro de tus conocimientos médicos, la puedes diagnosticar y no el duro bregar que tiene que pasar el paciente. Pero es muy difícil de tratar, es una enfermedad muy compleja de tratar. Cuesta muchísimo, sobre todo, que el paciente logre una mínima mejoría. Con que le mejoremos la calidad de vida al paciente un 10%, ya tenemos, pero esto cuesta muchísimo. En la actualidad también decimos que este tipo de enfermedades no tienen un diagnóstico como otras, como por ejemplo una resonancia, un escáner, o le podemos hacer una analítica de sangre donde veamos algunos marcadores elevados. Esto, la tendencia es a que cambie. Ya se está hablando que el origen de la enfermedad incluso podría ir hasta desde un problema mitocondrial, del ADN mitocondrial, ADN que se transmite a través de la madre. Por eso es que también tendría predilección por el sexo femenino. O sea, tendríamos que estar buscando ya un poquito más sobre el metabolismo mitocondrial. Hay muchas enfermedades mitocondriales que realmente en la actualidad ya se consideran enfermedades complejas, porque son bastante difíciles de diagnosticar. Pero en la actualidad estamos hablando de hay un marcador de neuroplasticidad. La plasticidad es lo que te permite, ante determinadas circunstancias, tú modificar la forma en que actúas y lograr una función que habías perdido, una función nueva. Digamos que un paciente que tenga fibromialgia sufre de muchos dolores. La neuroplasticidad sería que ese dolor se controlara y el paciente pudiese hacer una vida normal. Pues ese marcador de neuroplasticidad, que se llama marcador BDNF, en la actualidad se considera como se ha visto que en el 85% de los pacientes que se han estudiado, este marcador es un marcador diagnóstico. No se utiliza en la mayor parte de los sitios porque todavía no hay un estudio ni un ensayo clínico que lo valide, pero ya no estamos hablando solo de criterios clínicos, no estamos hablando de los criterios que estableció la sociedad, el American College of Rheumatology, que hablaba de los 11 puntos dolorosos y del resto de las cosas. No, estamos hablando de que ya hay un marcador, ya hay un test, una prueba diagnóstica que permite
diagnosticar la enfermedad. Esperemos que el marcador salga adelante, que se pueda estudiar un poquito más el tema mitocondrial y que la enfermedad tenga una respuesta consecuente. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que sufren de fibromialgia? Me voy a centrar en la fibromialgia porque creo que es la enfermedad modelo dentro de este tipo. Cuando hablamos de modelo es porque engloba bastante. Un paciente con fibromialgia, en el momento en que se diagnostica, ya tiene síntomas de sensibilidad química múltiple, ya tiene síntomas de fatiga crónica, ya tiene síntomas de electrohipersensibilidad y muy probablemente evolucione mal. El 70% de los pacientes que sufren de fibromialgia terminan incapacitados para hacer ninguna actividad laboral. Escuchen, el 70% de los pacientes. Pero realmente, en la guía del Instituto Nacional de Seguridad Social aparece una barbaridad en cuanto se habla de este tipo de enfermedades. Se denigran, incluso no tiene para nada justificación clínica ni ninguna justificación desde el punto de vista científico para que aparezcan las barbaridades que aparecen ahí. ¿Es la fibromialgia una enfermedad invalidante? Sí. ¿Necesita la fibromialgia una atención especial? Sí, eso queda bastante claro. Y no porque lo diga yo, porque yo soy un médico de familia más, soy un médico de urgencia más. Lo dicen las guías que en la actualidad estas enfermedades son enfermedades invalidantes. Ya os dije, el 70%, pero pasan más cosas y eso es importante. Además de que el 70% de las personas que sufren de esta enfermedad terminan con incapacidad para realizar las actividades, ya no solo laborales, sino las actividades básicas, el día a día, el levantarse de la cama, el hacer de comer, el limpiar la casa, el salir con la familia, el disfrutar de un domingo en un parque, el caminar y ir a ver una atracción X en determinado sitio. Los pacientes con fibromialgia no lo pueden hacer, pero los pacientes con sensibilidad química múltiple no pueden entrar en centros comerciales donde los olores nos invaden continuamente, porque no es que le moleste el olor, es que cuando el paciente tiene un estímulo oloroso, que es un estímulo sensitivo intenso, después empieza a tener dolores generalizados, empieza a tener cefalea, puede tener náuseas, vómitos y demás. Entonces, estamos hablando de enfermedades reales, aunque el dolor no se vea, como en otras enfermedades. Si yo hablo de un enfermo con esclerosis múltiple, si yo hablo de un enfermo que tenga una secuela de poliomielitis, todo el mundo sabe perfectamente de lo que se trata, porque se ve, la enfermedad se ve. En el caso de la fibromialgia, la enfermedad no se ve. Pero yo puedo decir que un paciente con fibromialgia y con sensibilidad química múltiple es un paciente enfermo en toda regla. Y lo más difícil es que además de ser un paciente enfermo, es un paciente incomprendido, o sea, totalmente incomprendido. Ya no solo por el sistema sanitario que lo tiene que conocer, sino por el propio medio familiar. La mayor parte de estos pacientes terminan separándose, perdiendo sus parejas, la relación familiar se deteriora porque es lo de siempre. Siempre está con dolor, mira cómo se queja, continuamente tiene una actitud negativa, anda que le duele, mira la cara que lleva, si tampoco tiene cara de dolor, que se levante de la cama, pues eso pasa con mucha frecuencia con el paciente. Y eso es lo que lleva a entonces que la mayor parte de los pacientes que tienen estas enfermedades sufran de estrés, sufran de labilidad emocional y sufran de depresión. Entonces viene uno de los primeros errores que se cometen en el manejo del paciente, y es que se le indica continuamente antidepresivo. Todos los pacientes, o un porcentaje elevado de los pacientes que sufren de fibromialgia, las primeras líneas de tratamiento son analgésicos que no hacen nada, opioides que son medicamentos potentes tipo morfina y derivados, ya sea en parche, en comprimido, en lo que sea, que tampoco mejoran nada, incluso empeoran los síntomas de concentración, el insomnio, que también está presente en la enfermedad, y antidepresivo, que no falten los antidepresivos. Da igual, no está demostrado que en la enfermedad los antidepresivos hagan absolutamente nada, pero los antidepresivos, todos los pacientes que sufren de fibromialgia lo tienen de base. En la línea de tratamiento están los antidepresivos. ¿Qué pasa con un paciente que sufre de fibromialgia? Lo que pasa en primer lugar es que ya no solo es el síntoma principal, que es el dolor incapacitante, persistente y que además no sabes cuándo va a aparecer ni en dónde va a aparecer. Hay enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide y otras enfermedades que cuando tú sabes que puedes tener un brote en las muñecas, sabes que puedes tener un brote en la rodilla, pero los pacientes que sufren de fibromialgia, pues los dolores le pueden aparecer en cualquier sitio, en los hombros. Tú no sabes al día siguiente cuando te levantas por la mañana qué te va a doler, pero sabes que algo te va a doler y que te va a incapacitar para levantarte de la cama. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la fatiga. A veces cuando el dolor se controla más o menos, cuando no hay una crisis de dolor, hay fatiga. Un paciente con fibromialgia, cuando hace una actividad física, que la podemos hacer nosotros, habitual y normal, al día siguiente necesita, pues eso, 24 o 48 horas para recuperarse, porque tiene fatiga y porque tiene dolor. Además están las alteraciones del ritmo gastrointestinal, o sea que los pacientes pueden alternar entre diarrea
y estreñimiento, también están las alteraciones del sueño, o sea, produce bastante insomnio, las dificultades para la concentración, los trastornos de memoria, eso es importante, muchos pacientes sufren de trastornos de memoria, los trastornos del apetito, algunos pierden el apetito y otros tienen la hiperfagia, y si a eso le añadimos que muchos pueden tener enfermedades asociadas o factores de riesgo asociados, pues entonces también puede ser una enfermedad grave, digamos grave porque generará consigo muchas otras cosas. Si el paciente no sale de la casa, si el paciente no hace ninguna actividad física porque no puede, si el paciente se pasa la mayor parte del tiempo tumbado en una cama o en el sofá, ese paciente tendrá una tendencia al sedentarismo y el sedentarismo llevará a la obesidad y la obesidad llevará al resto de enfermedades que también pueden estar presentes en los pacientes que sufren de fibromialgia. Es importante cuando hablamos de la enfermedad que también hablemos del tratamiento. Ahora vosotros me preguntáis, ¿existe algún tratamiento específico y adecuado para los pacientes que sufren de fibromialgia? Mi respuesta es, desafortunadamente, no. No existe ningún tratamiento específico. Para muchas enfermedades, vuelvo a poner el ejemplo de la esclerosis múltiple, existen muchos fármacos que en la actualidad disminuyen la progresión de la enfermedad. Para enfermedades como las enfermedades oncológicas, como los tumores, como el cáncer, también hay fármacos que son los fármacos antineoplásicos, incluso la radioterapia y la propia quimioterapia, que es eso, los fármacos antineoplásicos, que también detienen la enfermedad. Para la fibromialgia no existe ningún tratamiento específico. Eso sí, lo que las guías, que no las guías del INS, que es una barbaridad, sino las guías de los expertos internacionales y la que propone la Sociedad Española de Reumatología, cuando hablamos de la fibromialgia, se refieren específicamente a que debes tener un enfoque multidisciplinar. Eso significa que en cada uno de los hospitales, sobre todo los hospitales principales de cada una de las capitales de provincia, debe existir un equipo que maneje de forma multidisciplinar la enfermedad. Estamos hablando de que más de 1 millón de personas sufren de la enfermedad. Estamos hablando que en España el 4% de la población sufre de fibromialgia. Estamos hablando de que los pacientes tardan en tener un primer diagnóstico entre 4 y 8 años. 4 y 8 años de tortura, de no sé lo que tengo, por qué me duele todo, por qué además de que me duele, no sé, me tomo la pastilla de siempre, el ibuprofeno, el naproxeno, el enantium, y no se me quita. ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué tengo siempre tendencia a llorar? Pues eso, queridos amigos, eso es el retraso en el diagnóstico de la fibromialgia porque no se tiene en cuenta como enfermedad invalidante y porque no se tiene en cuenta como una enfermedad prevalente. La fibromialgia es una enfermedad prevalente, no es una enfermedad rara, ni es una enfermedad tampoco insignificante. Desde el punto de vista estadístico, digamos que la fibromialgia es una enfermedad que tiene una significación estadística importante y en la medida que pase el tiempo veremos muchísimos más casos que se diagnosticarán de fibromialgia. Importante, el enfoque multidisciplinar. Las unidades de manejo de paciente con fibromialgia no es ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el reumatólogo, ni el neurólogo. Es una unidad multidisciplinar que debe estar, en mi opinión, debe estar liderada por el médico de familia, que es el primero que tiene contacto con la paciente, donde primero la paciente, digo la paciente porque ya sabéis que la prevalencia es de mujer, no porque queda discriminada a los pacientes que también sufren de fibromialgia, pero cuando la paciente va al médico de familia, este debería tener las herramientas necesarias para diagnosticar la enfermedad pronto. Y una vez que la diagnostique, pues saber exactamente hacia dónde se dirige el tratamiento. En la fibromialgia, en la sensibilidad química múltiple, en el síndrome de fatiga crónica y en la electrohipersensibilidad, estamos hablando de que el tratamiento va enfocado, primero, tiene que haber un apoyo psicológico, y eso es importante. Terapias cognitivo-conductuales, que son las únicas que tienen relevancia. Segundo, el ejercicio físico, el estiramiento, el ejercicio físico continuado, que debe ser paulatino y tolerado, poco a poco, 10, 15, 20, 30, 35 minutos, en dependencia de lo que el paciente pueda realmente aguantar. Es difícil teniendo dolores, es difícil teniendo fatiga hacer ejercicio físico, pero está demostrado que si hay una rutina de ejercicio físico diario, en los pacientes que la enfermedad no está muy avanzada, esta puede mejorar y bastante. La dieta tiene que ser una dieta adecuada. Yo he estado leyendo artículos y lo he dicho muchas veces, no me creo, la mayor parte no tiene ningún fundamento científico decir que las dietas sin gluten, que las dietas alcalinizantes funcionan mejor para los pacientes con fibromialgia. Un paciente que sufre de fibromialgia con una dieta equilibrada y normal, que evite incluso otros factores de riesgo, como es la propia obesidad, que ya dijimos que hay predisposición a tenerla, pues puede ser medianamente suficiente para resolver los problemas que pueden estar asociados con la dieta. Eso sí, con antioxidante, estamos hablando de que es una dieta que se favorece el consumo de vegetales, es una dieta donde tiene que haber un tránsito intestinal adecuado, fibra vegetal, consumimos menos carne roja, más carne blanca, menos
ácidos grasos saturados y no los poliinsaturados, omega 3, omega 6, bien, eso es una dieta saludable y sana que es buena para cualquier enfermedad. Estamos hablando que además la fibromialgia tiene otra línea de tratamiento y esa línea de tratamiento está en cuanto a la rehabilitación y la fisioterapia. Necesitaría pues alguien que sería el médico rehabilitador o el técnico en rehabilitación que haría los ejercicios y podría explicar al paciente un poco la tolerancia a la propia enfermedad. Estamos hablando además de un segundo momento que también es importante en el paciente que sufre de fibromialgia, que tiene que ver específicamente con otros tratamientos que en la actualidad se están ensayando. Y es lo nuevo que puede haber en torno a la enfermedad. Hay una técnica que nosotros, cuando hicimos el programa de un doctor en mi casa, usamos en una paciente con narcolepsia, que es la técnica de la terapia neuroadaptativa, que es una terapia de neuroestimulación controlada o neurofeedback. La neuroadaptación, la neuroestimulación bicontrolada o terapia neuroadaptativa o neurofeedback es una terapia bastante interesante que digamos que engaña un poquito al sistema nervioso periférico y central, a las neuronas, sobre ese umbral. Intenta mejorar el umbral para el dolor. Es efectiva en solo el 25% de los pacientes. Eso es 1 de cada 4. Pacientes que se someten a esta terapia neuroadaptativa pueden mejorar la enfermedad. Estamos hablando además de que en la actualidad tenemos la terapia con cámara hiperbárica, que está ensayándose en Valencia y en otros sitios de España. Con cámara hiperbárica también tiene una tasa de resolución de casos muy bajita, entre un 15 y un 35% de los estudios que más dan, un 15% de los estudios que son menos optimistas con relación a la enfermedad. Estamos hablando también de otra terapia que se presentó en el congreso del año pasado, de Sevilla, que es la terapia de estimulación mitocondrial, basándose en lo que expliqué anteriormente de que la enfermedad pudiese tener un origen en el ADN mitocondrial y, sobre todo, con este propio marcador de neuroplasticidad que hablamos al principio. Todo está realmente ahora mismo en estudio. No hay nada cierto que recomiende. Lo que recomienda la guía es lo que he dicho antes. Con lo cual, queridos amigos, cuando alguien os diga que la fibromialgia no existe, os podéis decir claramente que no, que es mentira lo que están diciendo. La fibromialgia es una enfermedad real. La fibromialgia además es una enfermedad invalidante. La fibromialgia, queridos amigos, es una mierda que realmente el paciente lo lleva a la tristeza más absoluta. Pero ya no es solo por la enfermedad, sino es porque no son comprendidos por nadie, no son aceptados por nadie. Y cuando van al sistema sanitario, que es quien tiene que ofrecerle la ayuda, se la niegan. ¿Por qué? Porque, total, una loca más, total, una paciente, pues se lo está inventando, seguro que es que quiere que llamar la atención. Y así es lo que pasa continuamente con los pacientes que sufren de esta enfermedad. Pero si hablamos de los que sufren de sensibilidad química múltiple y tienen que ir al hospital, como tuvimos una paciente el otro día con una fractura de muñeca que fue al hospital y sufría de sensibilidad química múltiple, para nosotros se nos hizo muy difícil poder medicar a la paciente, poder establecer algún tipo de tratamiento. ¿Qué pasa? Que si existieran protocolos adecuados en Madrid, en algunos sitios sí que hay protocolos, pero si existieran protocolos adecuados de manejo de estos pacientes, sabríamos que no pueden estar en sitios donde haya muchos olores, que no pueden estar en sitios donde haya mucha estimulación ambiental. O sea, que los pacientes que sufren de fibromialgia, de sensibilidad química múltiple, de electrohipersensibilidad y de síndrome de fatiga crónica necesitan tener la visibilidad necesaria. Pero lo que necesitan es tener un sistema sanitario que les entienda, que les apoye y que les ayude. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Yo, desde mi postura como médico de familia, desde mi postura como médico de urgencia, lo que puedo hacer es hablar un poco de la enfermedad, que el vídeo lo podáis difundir para que muchas personas que no conocen la enfermedad la conozcan. Creo que lo he hecho de la forma más amena y menos difícil de entender posible, y esto es mi compromiso. Quiero dar visibilidad a la enfermedad, pero sobre todo quiero dar visibilidad a que se necesita más investigación, se necesita más aceptación y se necesita muchísimo más constancia a la hora de llevar a cabo cualquier programa, no solo de tratamiento, sino también de investigación. Pues nada, eso es todo, queridos amigos. Muchísimas gracias por haberme seguido. Ahora mismo somos 130 personas que me están viendo. Espero que el vídeo se pueda compartir para que otras personas puedan entender un poco la enfermedad, y es la forma que tengo yo de ayudar y de aportar un granito de arena a vuestra lucha por dar visibilidad a una enfermedad que es real y que además afecta a muchísimas personas. Y créanme, la fibromialgia duele y mucho.